Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hacemos entonces de nuevo una grabación. Espero que sea el mejor medio para poder comunicarnos. Obviamente lo importante acá es que ustedes lean los documentos que dejamos. En particular en esta clase 8, vamos a trabajar sobre un documento que ahora les voy a compartir una parte que vamos a hablar del tema de la concentración de las exportaciones y de la industrialización de lo que es, eh, sobre todo el proceso de la soja. Bueno, sobre la última clase hablamos bastante rápidamente de cómo aparece con la dictadura militar, digamos, la soja, empieza a haber distintas cuestiones en esas épocas que son cambios claves, se abandona, ¿no?, la industrialización. Sobre todo, obviamente, la industrialización orientada a la sustitución de importaciones, es decir, antes importabas metal mecánica y ahora la hacías en el país. Pero lo que empieza a aparecer en esos años es la industrialización de los alimentos, es decir, que ya, sobre todo a partir de los años 90, hay una configuración nueva en el campo argentino que hace que se vuelven cada vez más predominantes las empresas privadas, sobre todo las empresas grandes, exportadoras, se las llama las empresas ABCD, por sus nombres ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, ABCD, el acrónimo, bueno, que tiene sus historias, ¿no? Son empresas grandes, enormes, que son centenarias. En el caso de las empresas de Estados Unidos, como Cargill y como Bunge, son empresas que surgieron en el Middle East de Estados Unidos, ahí en la región de ellos la más importante en términos de lo que es el sector agropecuario. Cargill, por ejemplo, es una empresa que habrá nacido en 1800 y pico, 1870, o por esa zona. Y ellos, a pesar de que son una empresa enorme, siguen trabajando y siguen vendiéndose como una empresa familiar, porque están toda la familia que se viene, que se distribuye en el directorio, pero obviamente ya son empresas enormes que tienen buque, que tienen puerto, que tienen un montón de cosas, pero bueno, la otra grande es ADM en Estados Unidos. Hay otras, ¿no? Pero me concentro en esas para que entiendan, es lindo tener también una pequeña historia de esas empresas. Bunge es una empresa también que en principio es europea, después se instala en Argentina, ¿no? Hay un libro muy interesante que habla de todo esto, que es Traficante de Granos, ¿no? Que hace un poquito una descripción de todas esas empresas, que es interesante. Y en ese libro se menciona, por ejemplo, que Bunge tiene, bueno, obviamente ustedes saben, aparece un secuestro de uno miembro de la familia, de parte de Montoneros, y en los años 60, estamos hablando de 60, 70, y a partir de ahí Bunge sale de la Argentina y se está en Brasil, y ahora Bunge tiene su sede, bueno, en paraíso fiscal, tipo Panamá, en Bahamas, me parece que es el paraíso fiscal en el que está, con lo cual son empresas que les diría que no tienen nacionalidad, ¿no? Son transnacionales en el sentido que si uno le pregunta de dónde son ciudadanos del mundo, podríamos decir. Y bueno, después tenemos a Dreyfus, que es una empresa francesa, de Dreyfus, que bueno, que yo creo que ahí en el libro este que les menciono, que debe tener por acá, que es esto, sí, acá, que lo pueden conseguir, ¿no? Lo vi que estaba dando vuelta de Dan Morgan, Los traficantes de grano. Es un libro de los años, no sé, hace bastantes años, pero que es un clásico de estos temas del 79. Es un clásico de estos temas y la verdad que para entender bien la lógica
de esos grandes grupos, me parece que son fundamentales. Y ahí en ese libro, Louis Dreyfus, por ejemplo, que inventó toda la parte, este, todo lo que es que creó esa empresa, ese imperio, él dijo, nosotros lo que tenemos que hacer acá es sobre todo vender cantidades, ¿no? Es decir, y para eso tener barcos, porque el gran tema es tener los buques, los granuleros, y ahí menciona una de las verdades que tienen esos grandes traficantes de granos. Es que ellos, al ser un commodity, no trabajan sobre la calidad del producto, sino que trabajan sobre todo en la cantidad. El margen de ganancia que tienen ellos, si lo medimos en porcentaje, no es extraordinario. El negocio de ellos, entre los varios negocios que hay, irán evolucionando, ya veremos. Entre los varios negocios que hay está sobre todo eso. No es tanto un tema de margen de ganancia, sino la masa de ganancia. Por cada buque, lo que ellos ganan, eso es lo que a ellos les interesa. Hay negocios que son así, digamos, típicamente los de commodity funcionan así, y eso obviamente al tratarse de que el negocio pasa por la cantidad que vos transportás, la cantidad que vos vendés, son negocios que naturalmente son concentradores. Es decir, que vos te tenés que quedar con pocas empresas. Hay una empresa que se nombra bastante en este libro, que es André, por ejemplo, una empresa suiza de la cual se sabía muy poco, ¿no? De hecho, en el libro se dice la poca información que hay de esa empresa es esta, y termina fundiéndose en el 2001 sin entenderse bien cómo y por qué. Otra empresa que aparece es Continental, una estadounidense también, que, que era importante, se nombra mucho junto a Cargill, pero que alrededor de los años 90 vende todo lo que es la parte de granos, ¿no? Existe todavía la empresa, pero sin esa parte de granos. Entonces, esas empresas son empresas de hace muchos años, que trabajaban mucho con el trigo, sobre todo, eh, y entonces, bueno, empiezan a trabajar mucho en términos de cantidades, y si bien son empresas viejas, para decir así, vemos que no son invencibles. De hecho, esas menciones a las empresas que terminan quebrando s- y ampliando, obviamente, el grado de concentración que existe, es solo para que ustedes vean que, bueno, que es la dinámica de competencia monopolista, como se dice, ¿no? Si bien hay pocos actores, es posible también que algunos de esos grandes actores pueda caer. Entonces, bueno, porque si no, no tendría mucha gracia, no tendría ningún riesgo, ¿no? Son juegos riesgosos, obviamente. Obviamente, bueno, todo esto cuando uno mira las ganancias de esas empresas es fantásticas, terminan siendo de las empresas más grandes del mundo. Cargill está ahí, digamos, sí, creo que está entre las 100 empresas más grandes del mundo en el ranking, de esos rankings que hacen por, por ganancia, por venta, por activos. Entonces, bueno, eso es un poquito de la historia. Uno se pregunta, porque es interesante también cruzarlo con el tema de la soja. Ellos en un principio, como le dije, eran sobre todo empresas que se dedicaban bueno, al trigo, a todo lo que es granos, obviamente. Acá se habla mucho del trigo en este libro, porque era la época del trigo. Pero ahora lo que está ocurriendo es que ya nos estamos pasando más del lado de que estamos viviendo un periodo de la soja. Es decir, que la soja ya es el alimento que más se vende en el mundo, ¿sí? El grano. Y si a eso le agregamos el aceite, bueno, y la harina ni hablar. Superando al trigo incluso. Entonces es interesante también para eso. Creció muchísimo y muy rápido. Uno se dice, bueno, ¿cómo hizo para crecer tan rápido un producto nuevo? Porque si lo pensamos en términos de la logística, un producto nuevo se tiene que instalar, tiene que haber, bueno, todo un sistema para que empiece a funcionar. Y acá simplemente lo que hizo la soja es continuó con lo que existía, con toda la logística que existía para el trigo, y por eso tuvo un incremento de la oferta tan importante. Es decir, que lo que antes en Argentina se usaba para el trigo, que son los silos de la Junta Nacional de Grano y todo eso, bueno, simplemente cambiaron de producto, siguieron adelante, más que, que inventar alguna infraestructura nueva.
Sí, como yo les mencioné, o todavía no lo mencionamos, pero volviendo un poco atrás, ¿no? Ya yendo un poco a la Argentina, la soja empieza a predominar sobre los otros, sobre el trigo, sobre el maíz. Ustedes saben, ese proceso arranca en los años 90. Y lo que ocurre ahí a partir de entonces es que tenemos una concentración cada vez mayor en, en algunos puntos en los puertos, ¿no? En algunos puntos nuevos que antes con el trigo no existía no era tan así. Por el trigo, obviamente, nosotros comemos paña, entonces hay un mercado interno importante, eh, hay un negocio con Brasil, con lo cual, bueno, hay varias salidas posibles. Acá en el caso de la soja ustedes, bueno, sabrán o no, pero se usa sobre todo para hacer aceite de soja y harina de soja. Eso, lo que se hace en el molino, digamos, lo que se llama el crushing, pero en molino en términos, para en términos que se entienda, en una aceitera, y esa aceitera lo que hace es que el mismo poroto les trae harina y, por un lado y aceite del otro, ¿no? O sea, quiere decir que hay dos subproductos. Y hay otros, incluso el pere, digamos, hay otras cosas, pero esos son como los principales. ¿Y para qué sirven esos productos? Bueno, la harina de soja sobre todo se utiliza para darle de comer a los animales. Todo lo que es feedlot, digamos, funciona mucho con eso, con el maíz también, pero con los oleaginosas en general. Y después tenemos lo que es la parte del aceite de soja, que es un aceite que en China se utiliza muchísimo como nosotros el aceite, digamos, para freír. Entonces, como nosotros usamos el girasol, esto, lo otro, bueno, ellos usan el aceite de soja a esos fines. Y es una cuestión cultural, simplemente lo usan porque siempre lo usaron. Y porque piensen que la soja originariamente es un producto proveniente de Asia, así como la papa, es americana, qué sé yo. Bueno, después fue cambiando y hoy hay mucho más producción en América del Norte, Brasil y Argentina, que son los principales productores de soja, que en China, ¿no? China incluso tiene, y Paraguay tiene la misma cantidad de producción de soja que China, para que se den cuenta, entre 12 y 15 millones de toneladas por año. Entonces, bueno, eh, se dan cuenta que ahí en esa cadena es importante las aceiteras. Y si estamos diciendo que, por ejemplo, el trigo también necesita el molino, pero un molino puede ser algo que es muy simple y que puede, si es para hacer pan, para el mercado interno, para una ciudad y todo eso, puede ser algo que se resuelve, o sea, está mucho más disperso en el territorio, la cuestión de las necesidades de la molinería. Mientras que la soja, como es casi todo para exportación, ¿no? Porque con muy poco, la mitad de esa es soja, digamos, pero hay que meterle un queso para que tenga gusto. Incluso el tema es que todo sale para la exportación y entonces lo que se empezó a armar en los años 90 es un esquema donde las aceiteras y los puertos ya venían integrados, ¿sí? Es decir, que vos tenías, como el productor tenía que llevar su producción al pie de la aceitera, que era ahí nomás del puerto, ¿no? Con todos esos procesos integrados. Em, para que se den cuenta un poquito, cambia mucho, ¿no? Si uno lo piensa, cambia mucho. Es mucho más concentrado incluso el negocio de la soja que el negocio del trigo. O el trigo, ¿no? Como les comenté, puede tener varias salidas. Acá lo que es importante es que para lograr ese esquema que yo les comenté, que surge sobre todo en los 90, a fines de los 90, primero tiene que haber cambios institucionales, que son justamente lo que es el proceso de reforma del Estado de los años 89 y 90, que ahora habrán visto en otras materias, pero que en el caso nuestro habilita la provincialización y privatización de los puertos. Y eso fue un elemento clave porque ustedes a partir de ahí lo que empieza a aparecer son muchos puertos, sobre todo en los alrededores de Rosario, que se vuelve en el gran emplazamiento de las exportaciones de agro de la Argentina, algo que, bueno, uno si lo mira en el largo plazo,
Todo antes se exportaba más bien desde Buenos Aires y ahora lo que está pasando es que Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires es más un puerto de importaciones y los puertos de Rosario, Rosario y alrededor, ¿no? Son más puertos de exportación de grano. Otro puerto que existe también es el de Ingeniero White en Bahía Blanca, que es importante. Eh, bueno, poco eso es lo que estaba. Y muchos puertos nuevos, no es que son producto de la privatización, sino que empezó a haber cada vez más inversiones y cada empresa empezó a tener su puerto de salida, ¿no? Cargill la suya, Vicentín la suya, porque aparecen empresas nacionales importantes en esos años. Bueno, cada uno quiere tener su salida, obviamente. Y lo que aparece también, porque ustedes se dan cuenta que el puerto es una parte del negocio, la otra parte es la aceitera, aparecen inversiones, sobre todo a fines de los años 90 inversiones de la aceitera al pie del puerto, digamos, ¿no? Que están ahí enganchados. Que ustedes si ven algunas fotos o si saben un poco de cómo funciona esto, sabrán que ese emplazamiento geográfico es clave, es estratégico desde el punto de vista de la empresa, porque le permite hacer una integración vertical de dos procesos, proceso industrial, que es el proceso del aceite, ya sea haciendo el aceite y la harina, y en la parte del puerto, pues la logística de salida al mar. Bueno, eso ocurre sobre todo a fines de los años 90. Empieza a haber unas inversiones muy importantes alrededor de Rosario, Timbú, San Martín, bueno, todos los pequeños pueblitos y pequeñas ciudades que hay alrededor de Rosario que dan sobre el río, se transforman en gigantescas plataformas de exportación. Nosotros con el negro, con Ernesto Matos en su momento, con el profesor Ernesto Matos en su momento, eh, hicimos un par de artículos sobre este tema. eh, que después, digamos, cuando uno empieza a indagar, en este texto que yo les mandé para leer, el de concentración, cuando uno empieza a indagar, lo que empieza a ver es que efectivamente esas empresas, esas inversiones que llegan a finales de los 90 se corresponde con ciertas desinversiones que empezaban a haber en Estados Unidos. Así que hay un auge en un principio de Estados Unidos de capacidad industrial para exportar el aceite, para hacer el aceite, en verdad, ellos lo usan también mucho para el mercado interno, sobre todo para sus animales, toda la parte de la harina. Y después, a finales de los años 90 empieza a haber un boom en Argentina y en Brasil. Brasil también lo usa más para su mercado interno, ¿no? Para eso también, y exporta animales, bueno, es una discusión, digamos, pero acá en Argentina se orientó más directamente a la exportación de aceite. Y son, digamos, estrategias que se tomaron durante los años 90. Y efectivamente ahí bueno, aparece una clave que es de que a partir de entonces Argentina o el puerto de Rosario queda como el lugar donde más eh, empresas aceiteras, más empresas aceiteras y puertos están están concentrados ahí a nivel mundial, a nivel global, de las mayores eh, ubicación geográfica, los conglomerados, la concentración geográfica más importante de aceiteras y de puertos es alrededor de Rosario. Entonces, a partir de ahí, eh, eso da lugar, obviamente, después, a partir del año 2003, 2004, cuando empieza a haber ese boom del precio de la soja, obviamente aparece ese incremento exportador muy importante de Argentina que pasa, bueno, exportar de 25.000 millones a 50.000 millones de dólares en 2006. Esa duplicación que se debe no tanto en términos de cantidades, sino sobre todo en términos de precio. El precio de la soja pasa de 300 a $600 en esos años. En el texto, lo que muestro, más allá de todo esto, caracterización general
qué son esas empresas, de dónde vienen. Es un texto que es parte de su capítulo de mi tesis doctoral, con lo cual también, si quieren ahí de referencia más, más grande sobre toda esa cuestión, me remito a la tesis doctoral, por ahí después, no sé si, creo que no la tiene en la bibliografía, pero aparecen esos textos que son como partes de la tesis, y eventualmente después se lo dejo, me busco WhatsApp para que esté interesado, porque está online. Ahí lo que aparece como una de las claves es, en el texto, digamos, lo que aparece interesante es que empecé a hacer números sobre los grados de concentración de las empresas en Argentina y en Brasil. Y lo que vemos, obviamente, es que hay una concentración fuerte, hay muchas empresas, igual, estamos hablando de 10, 15 empresas que son relevantes, lo cual no es menor. eh, y lo que se estila en esos casos es hacer, bueno, y ahí están, ¿no? Todo, con todos los datos que hay datos de concentración de exportación de granos, de exportación de aceite, de crushing también. ¿Qué es el crushing? El crushing es la capacidad que vos tenés para hacer la molienda, para generar aceite y harina, ¿no? Entonces, cada empresa tiene su capacidad de crushing y se puede hacer un índice ahí de concentración. Entonces, bueno, hay varias cosas, hay muchos datos sobre Estados Unidos, que ustedes lo verán. Lo que sí me parece interesante, me pareció interesante por lo menos para desarrollar ahí en la tesis y en el trabajo y en el texto que leen, es que hice un índice de concentración que es bastante clásico, que es agarrar los cuatro primeros, las cuatro primeras empresas y medir cuál era la parte de mercado que tenían sobre el total. Y generalmente llegas a datos de 60, 70%, que son ahí los que van a ver. Pero lo interesante es que uno puede hacer también una evolución de ese grado de concentración. Es decir, no mirar la foto y decir, bueno, estas cuatro empresas concentran X cantidad de la producción de soja o de la exportación de soja, sino que puedes ver incluso la evolución en el tiempo. Sobre la foto, lo que es interesante es que, por ejemplo, en Brasil, las cuatro primeras empresas son justamente esas ABCD: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Mientras que en Argentina, el ranking de las cuatro primeras va girando permanentemente. Hay muchos argentinos que están metidos en el medio. Vicentín aparece muchas veces. Aparecen otras empresas como Oleaginosa Moreno, que en verdad es una planta que es de una multinacional, que es Glencore, que ahora cambió el nombre, pero que Glencore se conoce más como Glencore. Eh, y bueno, ahí está un poquito, ¿no? Esa dinámica de Argentina muy distinta de la brasileña. Los brasileños también tienen empresas nacionales. Ahí aparece Amaggi como una de las grandes empresas, hay cooperativas, bueno, ahí están detallados los nombres. Pero lo interesante es cuando uno saca esa concentración de las cuatro primeras sobre el total, lo que ve es que esa concentración va creciendo hasta el año 2008, y a partir del año 2008 esa concentración va bajando. Es decir, que las cuatro primeras empresas hasta el año 2008 van quedándose con cada vez mayor parte de mercado, que es lo que uno esperaría que pase, porque, bueno, la concentración, la ley del capitalismo, digamos, ¿no? La tendencia de la concentración. Pero en el 2008, y en todos los casos, que estoy hablando tanto de la parte de las exportaciones de aceite de Argentina, de Brasil y de trigo también, en todos los casos pasa lo mismo, de que en el 2008 empieza a caer esa concentración. Hasta el año 2014, 2015, digamos, hasta los últimos años, es así la tendencia. Lo interesante es que después, a lo último, digamos, esto es como el panorama general de la concentración, y a lo último lo que es interesante es que trato de ver qué ha pasado eh, comparando con los resultados de otras tesis doctorales, como la de García Zanotti, y ahí lo que uno ve es que efectivamente hay una caída fuerte de las ganancias de las grandes empresas, de esas ABCD justamente, debido sobre todo
por el impacto financiero que fue para ellos el 2008. La crisis financiera de 2008 le pegó mucho más a las grandes empresas occidentales que a las empresas argentinas y brasileñas. Y eso explica que invirtieron menos, y ahí hay unos datos interesantes digamos, que muestran que, no en ese texto, pero ese texto remite a esos datos, que muestran que el comportamiento de las empresas después de la crisis 2008, de las empresas extranjeras, lo que hicieron es, en vez de invertir, remitieron utilidades a las empresas, a sus matrices, porque las casas matrices necesitaban de plata fresca. ¿Sí? Entonces, miren qué raro, ¿no? Porque uno piensa siempre, digamos, uno cuando empieza esos trabajos, lo que dice, bueno, lo que debería pasar es, debería haber un crecimiento de la concentración y la concentración debería darse, sobre todo tener que llegar las empresas transnacionales como en primer lugar. Y de repente aparecen dinámicas distintas, que son justamente ahí donde uno no encuentra lo que piensa encontrar, es lo que justifica la investigación, porque dice, che, acá pasa algo, ¿cuál podría ser la explicación? Bueno, entonces efectivamente pierden terreno las empresas transnacionales debido a que a nivel internacional tienen un problema las casas matrices. Es decir, es una estrategia a nivel internacional de dejar de invertir en Argentina y en Brasil porque tienen otras prioridades. Bueno, eso es el caso típico en el cual el problema que las empresas transnacionales piensan sobre todo en términos globales y no en términos obviamente de un desarrollo nacional. Lo mismo pasó con Repsol e YPF, se acordarán que lo que hacía Repsol no era desarrollar vaca muerta, sino usarla como garantía para pedir préstamos y desarrollar en África, en otros lugares. Bueno, un poco eso y obviamente es un fuerte incentivo para pensar obviamente en empresas nacionales y públicas, si posible, ¿no? No voy a hablar obviamente de lo que pasó con Vicentín, pero ustedes eh, mi posición siempre fue la misma, ¿no? Había que tomar lo principal de Vicentín como y pensar en una estrategia nacional de alimentos organizada alrededor de esa empresa. Bueno, esos son un poquito algunos elementos de interés que quería comentarles. Sí, un último que no está ahí en el texto, pero que es una transición hacia el próximo capítulo. Me parece que la próxima unidad, la próxima clase, y es la importancia de lo financiero. Lo financiero, en el caso de esas empresas, es una parte importante de su negocio. Después, y de hecho es un problema, porque vos en los negocios de la soja, los negocios de las finanzas son clave, la parte de lo que llaman los futuros, que te permite a vos, como hay un lapso de tiempo importante entre lo que vos sembrás y lo que vos cosechás, 6 meses, en el medio hay costos enormes que hay como que tenés un gran momento de inversión y un gran momento de ganancia, para decir así. Y entonces, eso es malo porque vos en el medio podés llegar a tener problemas. Lo mejor es aplanar ese tipo de estructura de ganancia y pérdida fuerte en dos momentos distintos. Y muchas veces lo que se usa es el precio del futuro que te permite a vos ir vendiendo una cosecha que todavía no está. Entonces vos te vas financiando vendiendo la cosecha al precio internacional que esté. Con lo cual, en un principio, lo futuro de la soja no es no es una cosa eh, ni mala ni compleja, es algo que se usa desde hace mucho tiempo. En los años, bueno, Chicago se armó en el 1880, con lo cual, imagínense, y se basó en esto, ¿no? La bolsa de Chicago se armó para hacer futuro, la de Rosario también. Y incluso se tiene data de muchos tiempos atrás de que existe ese esquema de ir a comprar
aunque la cosecha no esté todavía, ir a comprar a futuro una cosecha le sirve al tipo que compra porque también se asegura eh, de fijar ya una posición en la cual él va a tener un aporte físico de la cosecha que necesita. Son contratos. Pero la clave ahí, obviamente, para saber si vos es el precio. Si vos sabés si estás comprando o vendiendo bien, es el precio. Y la ventaja que tienen esas empresas sobre cualquier otra empresa que juegan en Chicago es que ellos tienen mayor información que todo el resto. Porque como Cargill está en todos lados, eh, tiene una capacidad de entender cómo está a nivel global, se están moviendo las cantidades y los precios que no tienen nadie más. Pero bueno, ahí aparecen las cosas. Pero evidentemente en el 2008, a pesar de esto, piensen que el precio de la soja se cayó a pedazos en un lapso muy breve y eso para cualquiera termina siendo una, un golpe tremendo en el balance. Así que bueno, eso es un poco la clase. Fíjense ese texto, como yo les comenté. Bueno, hay otras cosas que están ahí dando vueltas, pero me parece que lo más interesante pasa por ahí. Bueno, espero que hayan, sí, que disfruten de esta clase. Quedan dos clases más, si no me equivoco. Así que en las dos próximas semanas terminaremos. Y acuérdense que después, bueno, está el trabajo final, que lo que decimos siempre en el trabajo final, no sé si después lo comento por WhatsApp, pero es tomar un producto que no sea la soja, no sean los más conocidos, sino que puede ser, no sé, el arroz, incluso los peces, digamos, algún molusco, lo que sea, digamos, ¿no? Pues es amplio, lo que es el sector agropecuario incluye también la pesca. Agarrar uno de ellos y hacer en 4 o 5 hojas una especie de informe de cómo funciona en Argentina ese producto y cuáles son las perspectivas de producción, de exportación, de empleo, bueno, lo que a ustedes les parezcan, pero esa es la idea del trabajo final, de que ustedes hagan como un informe de un producto, el que sea. Este, Argentina es grande, tiene muchísimas cosas de frutas, hortalizas, digamos, hay de todo, así que ahí se pueden divertir. Si son cosas que a ustedes les son cercanas por alguna situación de localidad o laburan en algo que tiene que ver con eso, o interés, bueno, siempre aparece el que viene con la cerveza y con el vino, lo cual me parece muy bien, no hay problema con eso. Pero, pero bueno, lo que ustedes, no la cerveza, sino la cebada y la uva, ¿no? Porque ya lo otro pasa a ser muy industrial, bebidas. Bueno, así que es eso. Cualquier cosa la seguimos por WhatsApp. Nos vemos. Chau, chau.